Hola amigos, hoy quería traerles un nuevo estudio bastante raro. Es un estudio que explora la coevolución entre mamíferos y piojos. Según un nuevo estudio, el primer piojo que se instaló en un huésped mamífero probablemente comenzó como un parásito de las aves. Este evento de salto de anfitrión hace decenas de millones de años, preparando el escenario para una coevolución y ofreciendo más oportunidades para que los piojos se propaguen a otros mamíferos. Este estudio fue publicado en la revista Nature, Ecology and Evolution y comparó los genomas y los árboles genealógicos de los piojos y sus huéspedes mamíferos. Se reveló que estos dos árboles comparten muchas ramas y ramitas paralelas. Estos puntos de ramificación, donde un grupo de mamíferos comenzaron a divergir en nuevas formas, a menudo se reflejaron en los genomas de los piojos que parasitaron a estos mamíferos. En este artículo se usaron datos de secuenciación del genoma para mostrar que un importante grupo de piojos de mamíferos, incluidos los piojos de los humanos, se originó en un ancestro común, dentro de los afroterios, un grupo de mamíferos principalmente de distribución africana, que incluye a elefantes, damanes y musarañas elefante, entre otros. Estos piojos luego colonizaron a otros grupos importantes de mamíferos a través del proceso de cambio de huésped. Los piojos se dividen en dos grupos según sus hábitos alimentarios: los piojos masticadores, que mastican la piel o las secreciones, mientras que los piojos chupadores perforan la piel para consumir la sangre de sus anfitriones. Ambos tipos se alimentan de mamíferos, pero los piojos chupadores son exclusivos de los mamíferos. Estudios genómicos recientes revelaron que los piojos chupadores están estrechamente relacionados con dos grupos de piojos masticadores que también se alimentan de mamíferos, y cada uno de los grupos principales dentro de este linaje ocurre en al menos un miembro de Afroteria. Afroteria es un antiguo linaje de mamíferos que, como les comentaba antes, incluye a los elefantes, a las musarañas elefante, a los damanes, a los topos dorados, osos hormigueros y otros. Esta investigación sugirió que los miembros de Afroteria eran los mamíferos anfitriones originales de los piojos. Este muestreo genómico de los genomas de piojos y de mamíferos incluyó a gran cantidad de piojos asociados con Afroteria y se comparó la historia evolutiva de los mamíferos y de sus piojos, específicamente los piojos de las musarañas elefante y de los damanes. El análisis indicó que los piojos de estos animales, elefantes, damanes y musarañas elefante, eran los más antiguos en el grupo de los piojos masticadores y en el grupo de los piojos chupadores, que se alimentaban de mamíferos. Esto muestra que estos piojos comenzaron en este extraño grupo de mamíferos africanos y cambiaron a otros mamíferos luego. El cambio de huésped de aves a mamíferos fue muy raro. El equipo encontró evidencia de que esto ocurrió solamente unas pocas veces, por ejemplo en los lémures de Madagascar, en los roedores sudamericanos y en algunos marsupiales. Pero una vez que los piojos aprendieron a comer de los mamíferos, pudieron saltar más fácilmente de una especie de mamífero a otra y probablemente tuvieron más oportunidades para hacerlo. Y a medida que ciertos grupos de mamíferos se separaron, por ejemplo geográficamente, se separaron y también lo hicieron sus piojos. Si bien falta más trabajo para rastrear la historia evolutiva de piojos y anfitriones, los investigadores dijeron que los piojos datan de 90 a 100 millones de años y probablemente parasitaban dinosaurios o aves la primera vez. Y luego, después de que los dinosaurios se extinguieran hace unos 65 millones de años y las aves y los mamíferos realmente se diversificaron, los piojos también comenzaron a saltar a nuevos huéspedes y a diversificarse. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información que les traje hoy sobre el origen de los piojos. Si les gustó, los encuentro de vuelta otro día. Un abrazo muy grande.